Hola, buen martes, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien. Otra oportunidad para poder encontrarnos y compartir un nuevo tema en esta tarde-noche. En la última oportunidad hablamos sobre el temor y hoy quiero hablarles de que de alguna manera cada uno de nosotros también tenemos problemas. Y a veces cuando nosotros queremos imponer determinados pensamientos o situaciones, eh, intentamos establecer como parámetro algunas formas de que queremos hacer que todos hagan lo que nosotros queremos. Y hay momentos en distintas comunidades o iglesias que las personas piensan que los cristianos deberíamos tener en cada comunidad una lista en orden de aquellas cosas que deberíamos tener como prohibidas. Y entonces tratar de hacer de eso como si fuera una ley en la cual todos deberíamos movernos y manejarnos dentro de esa comunidad. En otras comunidades también piensan que en las iglesias hay algunas prohibiciones, algunas cosas que se dicen que no se deben hacer, pero que no están en la Biblia. Y eso es cierto también. Hay comunidades donde, por ejemplo, hacen énfasis en que para que una joven con un jovencito se puedan poner de novio, primero lo tienen que saber los pastores. O que una chica que se quiere teñir el pelo no puede hacerlo, por ejemplo, si quiere cantar en el coro de la iglesia. Y así como eso, hay otro tipo de prohibiciones que hacen que la persona se vea limitada en algunas decisiones que quiere tomar y que son personales y que si las hace, no puede participar de determinadas cosas en la vida de la comunidad. En otras comunidades también se piensa que no importa lo que haga, porque Dios perdona a todo cristiano. Y, y sí importa lo que yo hago, porque Dios, por supuesto que nos perdona cuando nosotros nos equivocamos, pero también nos pide que nosotros debemos confesar nuestro pecado y también nos pide la palabra de Dios de que no entremos en abundar en el pecado porque total Dios nos perdona cuando nos equivocamos. También en algunas comunidades piensan que, bueno, podemos hacer determinadas cosas porque en Cristo tenemos libertad, pero sí es cierto que en Cristo tenemos libertad para hacer muchas de las cosas que podemos hacer. Pero también Dios nos establece un parámetro para poder realizar determinadas cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 8, los versículos 31-32, este texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí encontramos claramente, él estaba hablando a personas que habían creído en los que él venía predicándole. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser libres, y esa libertad que ustedes conocieron por medio de la verdad va a hacer que puedan abundar entonces en esa libertad. ¿Pero qué dice? Deben permanecer en mi palabra, en aquello que han escuchado, en aquello que han creído. En el libro de Marcos, Jesús nos da un claro ejemplo sobre aquellas cosas que a veces nosotros creemos
y que tenemos a veces como prohibiciones para los demás. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, vamos a encontrar que lo que habla Dios y lo que nos quiere decir, que es lo que venimos hablando, es aquellas cosas que realmente tenemos que empezar a cambiar en cada una de nuestras vidas. En el libro de Marcos se nos relata un conflicto que existe entre Jesús y algunos fariseos. Ahora, en este capítulo 7, donde se produce lo que Jesús viene hablando de lo que contamina al hombre, ¿por qué se produce ese conflicto entre los fariseos y Jesús? Porque los fariseos dice que vieron comer a los discípulos alimentos sin haberse lavado las manos. A ver, ellos comían alimentos y se debían lavar las manos, pero porque era un rito que cumplían los judíos, no era algo que estaba establecido en la ley. Ellos lo hacían porque era un rito. El rito era, ¿qué era? Cumplir, lavarse las manos para no agarrar un alimento, porque decían que si agarraban un alimento con las manos sucias, contaminaban el alimento y eso hacía que se contaminara todo su cuerpo. Lavarse entonces no era solo por higiene, sino que era para cumplimentar un rito. ¿Y cuál era entonces la costumbre que tenían los judíos para basar su argumento en esto que le estaban pidiendo a Jesús que no hacían los discípulos? Ellos lo basaban en que se lavaban antes de comer, lo hacían para no quedar inmundos religiosamente, y también lo hacían porque las manos sin lavarse, según ellos, como dije antes, quedaban inmundas y entonces al tocar los alimentos también hacía que la inmundicia pasara a los alimentos que ellos iban a comer. Ellos hacían eso porque era una tradición judía y entonces ellos creían que cumpliendo esa tradición iban a agradar a Dios. Sin embargo, el razonamiento que usa Jesús para demostrarles que ellos estaban equivocados no fue el que ellos esperaban. Primero, ¿qué hace Jesús? Los acusa ¿de qué? De hipócritas. Y esto lo vemos en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Fíjense lo que dice el libro de Isaías. Ellos cumplimentaban esas cosas porque habían inventado como un mandamiento de hombres que debían hacerlas. Dice, me honran de corazón y me honran como creyendo que lo hacen de corazón y lo hacen con los labios hacia el exterior. Pero en realidad están contaminados por dentro porque ellos lo único que hacen es tratar de cumplimentar un rito que ellos mismos se impusieron por una ley que crearon los mismos hombres. Entonces acá lo que hace Jesús les está diciendo, ustedes lo que hacen no lo hacen porque lo hacen para agradar a Dios, sino lo hacen para agradar sus propios sentimientos y sus propios rituales. No partía del corazón, era lo que veníamos hablando en varias oportunidades, de ese corazón que Dios quiere cambiar en tu vida y en la mía. No partía de ahí, partía de sus propios rituales y de sus propias formas de querer ellos congraciar a Dios. Los acusa también de, ¿qué cosa? De utilizar la tradición para anular los mandamientos. Lo que le estaba diciendo Dios en ese momento, lo que le estaba diciendo Jesús. Ellos eran como un comediante,
como alguien que quería representar una obra de teatro en la cual ellos querían ser los mejores actores y quedar bien adelante de todos los demás por lo que ellos cumplimentaban, pero que sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Lo desenmascara delante de todos los que estaban escuchando la situación que estaban viviendo. Y Jesús también les demuestra que una persona no podía quedar inmunda por todo lo que ellos habían tocado. En este tiempo donde hablamos tanto también nosotros del hecho de la higiene, de lavarnos las manos cuando llegamos a nuestra casa o cuando vamos a algún lugar, el tema del alcohol, de higienizarnos. Bueno, fíjense cómo ellos arrastraban todo ese ritual de sus lavados. Y sin embargo Jesús lo que le demuestra es que lo contaminaba a ellos no era lo que ingresaba dentro de su cuerpo por sus labios, porque termina diciéndole, como le dicen otros pasajes, que eso el mismo ser humano lo elimina, sino que lo contaminaba a ellos era lo que salía de sus propios labios hacia afuera. Y entonces es como que el problema en cada uno de nosotros como en ellos no está solamente en aquellas cosas que nosotros vemos, podemos percibir, escuchamos, a veces leemos, sino si esas cosas que nosotros escuchamos, vemos o leemos o introducimos en nuestra mente, la transformamos haciendo de que esas cosas sean las que después también nosotros hacemos. Eso es lo que les enseña Jesús y es lo que discute con ellos. No es lo malo lo que nosotros podemos percibir, ver o recibir, sino lo que nosotros hacemos cuando ejercitamos aquellas cosas que hemos visto que no eran buenas y nosotros las empezamos a practicar. El problema está en lo interno de nuestro corazón. ¿En qué cosas transformamos que recibimos para bendición o en qué cosas transformamos como para no servir a Dios? Los reglamentos que nosotros podamos encontrar en cualquier comunidad no nos hacen una vida de mayor santidad hacia cada uno de nosotros. El gran problema es que cada uno de nosotros, ustedes, yo, todos somos pecadores. Y el pecado, el problema es cuando está en el centro de mi corazón y es transformado hacia afuera para que yo ejercite el pecado. El corazón para cada uno de los judíos, en el momento en que ellos hablaban del corazón en la palabra de Dios, para ellos era el centro de la mente, de su voluntad. A ellos los transformaba, a ellos los llevaba, cuando hablaban del corazón, a la mente, a lo que ellos podían percibir e imaginar con sus mentes y con su voluntad. O sea, que todo lo que ellos hacían cuando hablaban del corazón era la voluntad. Sin embargo, para cada uno de nosotros y para Jesús, cuando transforma nuestros corazones, es que nosotros podamos percibir por medio del corazón las emociones que Dios tiene para nosotros, que provoca en nosotros para acercarnos a aquellos que Dios pone al lado nuestro o delante nuestro. Jesús provoca emociones en la gente, pero no como una simple posibilidad de que, ¡ay, qué lindo que escuchamos el mensaje! Y toda la gente lo escuchaba y Jesús quería que se transformara solamente en algo emocional. No, Jesús quería que se transformara en algo que causaba en ellos no solamente emoción, sino que hubiera un cambio radical para la vida de cada uno de ellos. Por eso hubo gente que lo escuchó, que recibió el mensaje, pero que después se fue, se enfrió, ese mensaje no caló profundo en su vida y abandonó a aquello que en el primer momento había causado una gran emoción en la vida de él. Porque muchas personas que vieron milagros que Jesús hacía, luego de que en ese momento a ellos les cautivó la presencia y el poder de lo que estaban viendo de Dios,
con el tiempo se fueron y eso que habían recibido se fue perdiendo en cada una de sus vidas y se fueron alejando. A nosotros también muchas veces nos pasa que a veces escuchamos un mensaje y provoca una gran emoción en nuestras vidas. Pero muchas veces después dejamos de leer, dejamos de hablar con Dios, dejamos de escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros días y de nuestras vidas y nos vamos enfriando y nos vamos alejando y nos vamos separando de la voluntad de Dios. Creamos reglas, creamos leyes, creamos códigos para sentirnos seguros, para saber si que lo que vamos a hacer o lo que hacemos es correcto. Y sin embargo, nos terminamos equivocando y alejando de Dios. Por eso yo hablaba al principio, ¿cuánta gente tenemos que tener todo legislado dentro de la vida de la iglesia? Y después, ¿qué pasa? Cuando vamos a lo finito, cuando vamos a donde nosotros tenemos que demostrar lo que Dios espera de tu vida y de la mía, nos escapamos y nos vamos de lo que Dios esperaba. Necesitamos que Dios nos hable cada día y Él nos va a mostrar aquellas cosas en las cuales nosotros debemos vivir y aquellas cosas que debemos dejar de lado. Porque a veces nosotros actuamos como los fariseos. Si alguien no cumple lo que nosotros creemos que Dios espera de esa persona, la acusamos como una gran pecadora y hasta muchas veces sospechamos de su espiritualidad. Pero no nos damos cuenta que, como dice la palabra, con la misma vara con que medimos, vamos a ser nosotros medidos. Pero no nos gusta a nosotros que nos midan, pero sí nos gusta muchas veces medir a los demás. Podemos muchas veces caer en el mismo error que los fariseos, de creer que, porque recibimos otras cosas, nosotros pecamos. No es solamente porque recibamos que debemos buscar lo bueno que Dios tiene preparado para vos y para mí, sino cómo es transformado por medio en tu vida y en la mía. ¿Hacia dónde va encaminada la vida de cada uno de nosotros? Para el pueblo judío, la ley significaba la instrucción, cómo ellos eran instruidos por medio de la ley. Dios quiere instruirnos ahora a cada uno de nosotros de una forma de vivir una vida justa. Por eso nos dio el mejor modelo. Por eso nos envió a su Hijo. Por eso nos mostró, como hablábamos el martes pasado, el mejor camino. Por eso Él pudo vencer la muerte y de esa manera hizo que nosotros pudiéramos vencer todo temor. ¿Qué mejor ejemplo que el que Jesús vino a darnos para mostrarnos cuál es la vida justa a la cual Dios quiere llevarnos cada día? Pero no solamente debemos buscar ser como Jesús, sino que debemos actuar, como hablábamos también el martes pasado, como Él lo hizo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué tuvo? Tuvo un espíritu sensible y un espíritu obediente. Por eso yo les decía que para nosotros en el corazón se traducen todas las emociones que Dios quiere colocar para cada uno de nosotros. Porque Él quiere colocar una vida que sea sensible a las necesidades que tenemos y también de todos aquellos que nos rodean, pero una vida también que se transforme en una vida de obediencia. Y entonces así, nosotros vamos a poder superar cualquier problemática que nosotros podamos tener en cada uno de los caminos en los cuales nos toca transcurrir. ¿Se acuerdan que hablábamos también de que la vida era como ese tren que comenzaba en una estación y que culminaba
en los últimos días de cada uno de nosotros, pero que había estaciones donde íbamos a ir parando y donde cada uno de nosotros íbamos a ir pasando por distintas situaciones de problemas, de alegrías, de bendiciones, de poder recibir un montón de cosas en las cuales poder vivirlas. Eso va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, ese transitar, si nosotros aprendemos a depositar cada día nuestra vivencia, nuestra vida en las manos de aquel que nos puede hacer superar cualquier tipo de problema. No lo vamos a lograr con una legislación, lo vamos a lograr con la vivencia de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces sí, que podamos decir, como decíamos también cuando empezamos a leer lo que dice también en el capítulo 8 de Juan, y que no se cumpla en nosotros lo que Jesús le decía a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que podamos hacer no como los judíos que eran hipócritas, no como los judíos que le dijo en determinado momento a los fariseos, no a los judíos en general, a los fariseos que le dijo que eran hipócritas, a los fariseos que le dijo que eran sepulcros blanqueados, que podamos aprender a permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es vivenciarla en cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros vivenciamos la palabra de Dios, vamos a hacer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres de cualquier situación o problema que podamos atravesar. Que eso sea para cada uno de nosotros no una promesa, sino que sea una promesa que Dios quiere cumplir en mi vida y en la tuya. Que podamos hacerla nuestra, asirnos de esa promesa. Asirnos quiere decir es tomarla, agarrarla como si fuera nuestra bandera, llevarla hacia adelante para que se cumpla en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y que Dios esté cuidando de tu vida, cuidando de tu hogar, de tu familia, que Dios te esté bendiciendo cada una de las actividades en las cuales te moves, que Dios esté bendiciendo tu vida íntegra y ese corazón que quiere transformar cada día para que seas un cristiano que es victorioso, un cristiano que va de victoria en victoria. Que Dios te bendiga y terminamos con una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en cada uno de nosotros acompañándonos para poder enfrentar toda situación y toda problemática. Porque en ti podemos encontrar la seguridad de un Dios que nunca nos abandona y que está dispuesto a impulsarnos a una vida distinta, a una vida que sea victoriosa, a una vida donde no tengamos necesidad de ver qué es lo que hace el otro, o si está en pecado o no, que no juzguemos, sino una vida que tiene sentimientos para ver en el otro a un hermano, a un ser humano igual al que soy yo. Señor, que podamos aprender a caminar con vos, tomados de tu mano, asidos de tu palabra, permitiendo que ella sea la seguridad total para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos diste esta nueva oportunidad de escucharte y de saber lo que tenés para cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos. Amén.